Hablemos ahora de grupos funcionales. ¿Qué significa un grupo funcional? Va a ser un átomo o va a ser un grupo de átomos que le van a dar a las moléculas ciertas características muy especiales y comunes, es decir, formando una familia entre ellas, para poder de esa manera agrupar a todas estas estructuras moleculares. Como dice acá, todas aquellas moléculas que presenten un mismo grupo funcional van a tener un comportamiento químico de modo similar. Va a tener cierta diferencia, van a ser ligeramente distintos, pero en general su comportamiento va a tener un factor en común. Veamos entonces. Vimos antes el grupo funcional hidrocarburo, compuesto por carbono e hidrógeno. Y ahora vamos a estar viendo las funciones que van a llevar, además de carbono e hidrógeno, oxígeno. Ellas van a ser alcoholes, aldehídos, cetonas, los ácidos carboxílicos, el éter, el éster y los anhídridos. Ya los vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a ver también las funciones nitrogenadas, donde vamos a ir reemplazando el oxígeno por el nitrógeno. La amina, la amida, el grupo nitrilo. Vamos a reemplazar también a través del azufre, donde encontraremos los tioles, los tioéteres, entre otros. Y empecemos entonces a ver cada uno de estos compuestos. El más simple y más sencillo para nosotros van a ser los alcoholes. Para poder entender lo que vamos a empezar a hablar ahora, tenemos que recordar que el carbono va a estar unido o potencialmente unido a 4 elementos que va a necesitar 4 electrones más para cumplir con el octeto. En el caso del oxígeno va a necesitar 2, recuerden, porque le falta solo 2 para completar el octeto, y en el caso del hidrógeno solo le va a faltar 1. Entonces, si yo tengo que ver la fórmula general de los alcoholes, va a ser un radical compuesto por 1, 2 o infinitos carbonos y este grupo, el grupo que figura acá, que habitualmente lo llamamos OH, pero el nombre correcto es oxidrilo, oxi de oxígeno, oxidrilo o hidroxilo. Es el equivalente a lo que representa la alcalinidad en los productos inorgánicos. Veamos entonces, ¿cuál va a ser el alcohol más chiquito? El metanol, met, un carbono. Metano, le agregué la terminación ol, es decir, todos los alcoholes se van a caracterizar por tener la terminación ol, alcohol, ol. Entonces, ¿cuál va a ser el alcohol más chiquito? El metanol, donde vamos a tener el carbono que va a estar unido a diferentes hidrógenos, pero uno de sus enlaces va a perder este hidrógeno y lo va a utilizar para el oxígeno. Y el oxígeno, recordemos que necesita 2 electrones. Uno para el carbono y otro en este caso lo va a tomar con el hidrógeno, que va a aportar su electrón para formar este par covalente. La fórmula básica, la fórmula más simple es una cierta cantidad de carbonos. Vemos acá de estos dos y de misma cantidad de carbonos multiplicada, ¿sí? Se le pone por la misma cantidad. Si acá yo tenía un solo carbono, es 2 por 1 más 2. Esta es la fórmula más fácil de hacer, y acompañado por el oxígeno. Fíjense esto que interesante. El grupo hidroxilo es polar. ¿Por qué es polar el grupo hidroxilo? Por la presencia del oxígeno, que acuérdense que de la misma manera que en la molécula de agua trataba de formar puentes de hidrógeno para hacer estructuras más complejas, ¿se acuerdan? Para eliminar esa volatilidad de esa molécula tan liviana, de baja masa, justamente esa polaridad en este caso va a hacer que todos los compuestos de bajo peso molecular como el metanol van a tender a formar entonces puentes de hidrógeno. Como dice acá, sobre todo los polioles, es decir, vamos a ver ciertos alcoholes que van a ir formando puentes de hidrógeno. Son muy inflamables, esto significa que a bajas temperaturas pueden
combustionar. Se comportan como ácidos débiles y no van a reaccionar con bases fuertes, porque vienen a representar en realidad las bases orgánicas. Entonces, nomenclatura de los alcoholes. Recordemos, le vamos a poner el sufijo ol al hidrocarburo. Si yo tenía el etano, que tenía 2 carbonos, con una ligadura simple, le agrego la terminación ol y tengo el etanol. El etanol súper conocido porque se encuentra en todas las bebidas alcohólicas, comúnmente también llamado alcohol etílico. El butanol, but significaba 4 carbonos, an eran ligaduras simples, alcohol, terminación ol. ¿Puedo tener el butenol? Sí, puedo tenerlo, no es muy común. Como vemos acá, entonces, vamos a ver que colocamos el número de carbonos que tenga la función y tenemos esta regla, que el carbono 1 va a ser aquel de los extremos que posea o esté más cerca de la función alcohol. Es decir, voy a empezar a contar desde el carbono más cercano justamente a la función alcohol. Continuamos. Recuerden que pueden realizar todas las consultas que ustedes quieran a través de los foros. Recordemos también que podemos tener alcoholes primarios que van a estar unidos, por ejemplo, a un solo carbono, de la misma manera que los carbonos primarios y secundarios, y así sucesivamente. Un alcohol secundario que va a estar unido a un carbono secundario. Puedo tener un alcohol terciario que va a estar unido justamente también a un carbono terciario. También podemos tenerlos unidos a una cadena abierta. Las cadenas abiertas se llaman alifáticas o acíclicas. Podemos tenerlos también en compuestos aromáticos, es decir, en ciclos, cadenas cerradas, donde va a estar el anillo bencénico configurado por esas 3 dobles ligaduras en resonancia. Podemos tenerlos también sobre alcoholes saturados, es decir, todos con ligaduras simples. Y también podemos tenerlos en alcoholes no saturados, que van a ser aquellos que tengan una doble o triple ligadura. Es decir, podemos encontrar alcoholes en varios lugares. Acá nuevamente recordemos alcohol primario, alcohol secundario, alcohol terciario. Y dependiendo de la cantidad de funciones alcohol que tenga en la molécula, yo voy a tener monoles, es decir, un solo grupo OH, hidroxilo o oxidrilo en la molécula, o puedo tener polioles, es decir, muchos, también llamados glicoles. Puedo tener, si tengo 2, dioles, si tengo 3, trioles, si tengo 4, tetroles, y así sucesivamente. Y acá les voy a presentar a alguien muy importante para nosotros y vamos a hablar un poquito de su nomenclatura. Fíjense, tengo un compuesto que tiene 3 grupos funcionales alcohol. 1, 2, 3. El nombre justamente tiene que ver con la posición que ocupan con respecto a los carbonos. Primero contemos cuántos carbonos tenemos. 1, 2, 3. Ligaduras simples, por lo tanto es prop-an. Propano en este caso, para que sea más cómodo. ¿Cuántos grupos alcoholes voy a tener? 1, 2, 3. Por lo tanto, tri. Y si son alcoholes van a tener terminación ol. Ol. Y estos 1, 2 y 3 que tengo acá, ¿a qué se van a estar refiriendo? Carbono 1, carbono 2, carbono 3. En el carbono 1 tengo un grupo alcohol. En el carbono 2 tengo un grupo alcohol. En el carbono 3 tengo un grupo alcohol. Por lo tanto es el 1, 2, 3 propanotriol. El nombre vulgar y común de este compuesto es glicerina. Y la glicerina la vamos a ver mucho, tanto como un agente humectante, como un producto que sirve para formar compuestos, como el monoestearato de glicerilo.
lo podemos encontrar también en los triacilglicéridos, entre otros, pero en definitiva es un producto que lo vamos a ver muchísimo a lo largo de esta cursada. El siguiente grupo que vamos a estar viendo es el grupo de los aldehídos. Los aldehídos tienen la diferencia que tienen también la fórmula con oxígeno y con hidrógeno, pero tienen un carbono y recién ahí viene el grupo radical. ¿Por qué? Porque este carbono es muy especial. Acá lo vemos. Es un carbono que tiene una doble ligadura al oxígeno, es decir, ya no es un grupo hidroxilo, sino que es un carbono que tiene doble ligadura al oxígeno. Este carbono con doble ligadura al oxígeno va a tener un electrón para unirse al radical o ramificación que sigue, y hacia la derecha voy a tener un hidrógeno. Entonces, el aldehído va a ser un grupo carbonilo al cual se le va a agregar un hidrógeno. Justamente como dice acá, yo voy a oxidar ligeramente a un alcohol primario, con lo que se va a formar la doble ligadura del carbonilo. ¿Cómo se hace entonces para tomar la denominación del aldehído? Se toma al y se reemplaza el alcohol, la terminación ol, por al. En este caso, ¿cuántos carbonos tengo? 1, met. Dobles ligaduras, no. Triple tampoco, an. ¿Cómo va a ser el sufijo? Al. Etanal, 2 carbonos, ligadura simple, terminación al. Formaldehído es el nombre antiguo del metanal. Acetaldehído es el nombre antiguo del etanal. Ahora, ¿qué pasa cuando al grupo carbonilo, en lugar de ponerle una sola ramificación, le pongo 2? Es decir, cadena carbonada, cadena carbonada. Este grupo carbonilo pasa a llamarse grupo cetona. Este grupo carbonilo entonces va a estar en un carbono secundario. ¿Por qué? Porque si en lugar de tener 2 radicales o ramificaciones que pueden ser similares o diferentes, en una de ellas tengo un hidrógeno, en realidad estoy hablando de un aldehído. Es decir, el aldehído y la cetona son muy similares, nada más que el aldehído tiene en el grupo carbonilo un hidrógeno y en el caso de la cetona tiene 2 ramificaciones, una a cada lado. Nombres de las cetonas. También son muy simples. Vamos a contar primero qué cantidad de carbonos tiene. Y obviamente nunca va a estar el grupo carbonilo en la punta porque necesita tener los 2 radicales o las 2 ramificaciones. Entonces, en este caso, 1, 2, 3, prefijo prop, ligaduras simples, ano, y terminación ona, cetona, terminación ona, propanona. Aquellas personas que se quitan el esmalte de las uñas o que se pintan seguramente habrán escuchado la palabra acetona. Era el nombre que tenía anteriormente. Y en este caso tengo otro compuesto que se llama butanona, por ejemplo, 4 carbonos, ligadura simple, la terminación cetona. Y fíjense, 2 maneras de llamar este compuesto. Butanona por los 4 carbonos, o si tomo el grupo cetona como un grupo aislado, como grupo carbonilo en este caso, digo que tengo un metilo y que tengo un etilo. Entonces nombro primero la cadena más larga, etil, metil, cetona. 2 maneras de llamar a la misma molécula. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre aldehído y cetona? En el caso del aldehído, el carbono del carbonilo va a tener la ramificación y por otro lado va a tener el hidrógeno. Y en el caso de la cetona, este carbono va a ser un carbono secundario con una ramificación a su izquierda y una ramificación a la derecha. En el caso de los ácidos carboxílicos, yo lo que voy a tener es un grupo carbonilo que se va a estar uniendo a un alcohol. En realidad, vamos a verlo así, de esta manera, ¿sí? Fíjense esto, tengo el grupo carbonilo
Y acá tengo también la parte del alcohol, ¿sí? Todo esto va a formar con estos dos oxígenos presentes una molécula polar, es decir, cuanto más corta sea la ramificación, cuantos menos carbonos tengamos, vamos a ver que mayor va a ser la polaridad, es decir, cuantos más carbonos tenga, menos polar va a ser la molécula. Es muy importante para nosotros el grupo de ácidos carboxílicos porque se relaciona justamente con los ácidos grasos que vamos a ver en los lípidos. Entonces, ¿cómo se van a denominar? Siempre va a venir adelante la palabra ácido y la terminación o sufijo va a ser oico. Fíjense entonces, etanoico, butanoico. Es decir, es muy parecido al aldehído, pero en lugar de tener un hidrógeno tiene OH, tiene el oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, el ácido metanoico, porque tiene un solo carbono, el ácido etanoico, el ácido propanoico. Los éteres son dos ramificaciones o dos radicales unidas entre sí por un oxígeno. ¿Cómo lo vamos a obtener? Porque se van a unir entre sí dos moléculas de alcohol, se va a desprender una molécula de agua y a ese proceso yo lo llamo eterificación. ¿Cómo se va a denominar entonces? Voy a ver dónde queda el oxígeno, voy a mirar las dos cadenas que se encuentren a la izquierda y a la derecha, voy a mirar la cadena más larga y la más pequeña y voy a empezar la nomenclatura a partir de la cadena más larga, etil, metil, éter. Y en este caso, como ambas cadenas son similares, voy a decir que son dos etilos, dietil, éter. Los ésteres. El éster es muy interesante. ¿Por qué? Porque proviene del enlace entre un ácido y un alcohol. Es decir, cuando se une un ácido, el ácido va a desprender su protón y el alcohol va a desprender su hidroxilo y se va a formar una molécula de agua. Entonces, se va a deshidratar, justamente se van a unir y a esto lo voy a llamar esterificación. Y en general los ésteres son emolientes, se usan mucho en cosmética, pero también hay ésteres muy pequeños, muy volátiles, que se usan en perfumería, en sabores y se encuentran en la naturaleza, justamente como aromas de fruta o aromas lácticos o aromas, por ejemplo, a quesos, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo los voy a llamar? Si yo, por ejemplo, tengo el ácido etanoico, el ácido de dos carbonos, y tengo un alcohol de un carbono llamado metanol, el ácido va a aportar su protón, el metanol va a aportar su grupo oxidrilo o hidroxilo, se va a desprender agua y se va a formar el éster. El ácido va a cambiar el nombre final de ico por ato, hay una regla mnemotécnica que decimos pico de pato para acordarnos, y el etanoico pasa a ser etanoato y el metanol pasa a ser metilo. Entonces, la unión del ácido etanoico con el metanol me va a dar el éster denominado etanoato de metilo. Seguimos con nuestro camino. Entonces, aquí vemos las aminas. Las aminas tienen un grupo llamado amino que está formado por nitrógeno e hidrógeno 2. En este caso, nosotros lo que hacemos es unir amoníaco, que es NH3, con un alcohol y vamos a obtener aminas. Estas aminas las vamos a ver que son muy importantes en el caso de las proteínas. Vamos a tener aminas primarias, obviamente unidas a una ramificación, a un radical. Podemos tener aminas secundarias unidas a dos radicales. Podemos tener aminas terciarias unidas a tres radicales, por ejemplo. Y en este caso, las aminas las vamos a ver
también donde está ubicada la amina, yo puedo medir, yo puedo mirar, por ejemplo, la cadena y ver la cadena más larga y ver la cadena más pequeña y llamarla de esa manera, por ejemplo. Diciendo N, yo estoy diciendo también que ahí está arrancando la amina, o estoy indicando también la amina en sí. Entonces, fíjense, yo puedo decir N-metilamina o metilamina, como ustedes quieran, fenil por el grupo fenilo, cloro, anilina, son de diferentes estructuras. Y vemos otra que es la amida. Y en este caso, la amida proviene de la combinación entre amoníaco y un ácido. Recuerden que el ácido va a tener el grupo carboxilo, por lo tanto, voy a tener acá el grupo carbonilo, el nitrógeno, y acá vemos que hay 3 ramificaciones, 3 radicales. Vemos entonces las amidas. Cambiamos el sufijo del ácido que era oico, por ejemplo, metanoico va a cambiar a ser metanamida. Etanoico va a cambiar a ser etanamida. Metilpropanoico, por ejemplo, porque tiene acá un metilo, metilpropan, carbono 3. Propanoico cambia a propanamida. Y en este caso dimetil, ¿por qué? Porque tengo 2 metilos, bután, 1, 2, 3, 4, con ligadura simple, amida. Otro compuesto que vamos a ver es el anhídrido. El anhídrido resulta de la reacción entre 2 ácidos, en el cual un ácido va a liberar un protón y otro va a liberar el oxidrilo entero, van a perder agua y se van a unir entre sí. El link, la unión, la va a hacer ese oxígeno que quedó y vemos aquí 2 carbonos en forma de carbonilo con sus respectivos radicales. Entonces, en el caso del anhídrido, voy a mirar dónde está el oxígeno que une las 2 cadenas y voy a decir que es un anhídrido, me voy a fijar las 2 cadenas, etanoico en este caso, porque tengo 2 carbonos, y en este caso propanoico porque tengo 3 carbonos. Los nitrilos están representados por el grupo ciano. Ciano viene del carbono y del nitrógeno. También lo llamamos grupo cianuro. Y es un grupo muy especial porque tiene justamente triple ligadura, algo que no se ve habitualmente. El problema de los cianuros es que son en la mayoría sólidos a temperatura ambiente, pero que bajo cierto pH pueden liberar metano nitrilo. Y este metano nitrilo es un gas extremadamente tóxico y que tiene un olor característico a almendras amargas, que lo que hace es impedir justamente la oxigenación de la sangre y las personas se pueden morir muy rápidamente por inhalación de este gas por falta de oxígeno en sangre. ¿Cómo hago para denominar entonces a los nitrilos? Simplemente miro la cantidad de carbonos que tienen y digo metano nitrilo. 2 carbonos, etano nitrilo. Etano dinitrilo, porque tengo 2 partes nitrogenadas. Vemos entonces ahora la sustitución del oxígeno, por ejemplo, por el azufre. En lugar de tener un alcohol, puedo tener un tiol. Todo lo que tenga que ver con azufre, en general, lo vamos a ver representado por justamente la palabra o el prefijo, mejor dicho, tío. Entonces, un tiol es un alcohol hecho con azufre, donde voy a tener el radical, es decir, la cadena carbonada, el azufre reemplazando el oxígeno y el hidrógeno. Y justamente, así como vimos los puentes de hidrógeno, existen los puentes disulfuro, es decir, puentes entre azufre y azufre. Y los vamos a ver bastante en las cadenas de proteínas, que vamos a verlo próximamente,
porque estos puentes disulfuro le dan mucha estabilidad a la forma tridimensional de las proteínas. Todo aquel componente que tiene azufre tiene un olor bastante desagradable. Los aminoácidos que vamos a ver que tienen olor a azufre son desagradables. Por ejemplo, la cebolla tiene, el ajo tiene, el huevo tiene mucho azufre, que cuando sentimos ese olor a huevo podrido, huevo algo feo, es por la formación de un compuesto azufrado llamado sulfidrilo, y eso es el característico olor a huevo podrido, huevo desagradable, algo fermentado, o cuando, por ejemplo, hervimos demasiado un huevo y se forma un anillo de color verde alrededor de la yema. Ese anillo verdoso en realidad son los compuestos de azufre que se están degradando y que tienen un olor ligeramente desagradable, justamente. Y también tiene que ver con el olor del zorrino que se siente cuando vamos en las rutas y uno dice, ¿qué olor desagradable? Bueno, son todos los compuestos azufrados. Eso es lo que le da tan mal olor. Así como existía el éter con el oxígeno es reemplazado por el azufre. Este azufre va a actuar uniendo estos dos radicales, estas dos ramificaciones. También es desagradable, insisto, todo lo que es azufre es muy desagradable. Es, como dice acá, muy similar en su composición a un éter. Tienen algunos puntos en comunes los éteres y los tioéteres a nivel químico, a nivel funcional. Y está presente en ciertos aminoácidos, y acá ven la palabrita metionina, tio, ¿sí? Nuevamente. Y en lo que se llama la biotina. Están los tioéteres presentes allí, en la naturaleza. Tioésteres, similares a los ésteres, la diferencia es que en lugar de reaccionar un ácido carboxílico con un alcohol, va a reaccionar un ácido carboxílico con un tiol, que recordemos que es el reemplazo del oxígeno por azufre. Se lo conoce como un enlace de alta energía, y lo vamos a ver muy seguido, y lo vamos a ver sobre todo hacia el final de estas charlas, porque tiene que ver con un proceso, tiene que ver con la obtención de una molécula que se llama acetil-CoA, que es súper importante para la obtención de energía en todos los seres vivos. Acá vemos entonces la forma que adopta el tioéster, donde vemos nuevamente un grupo carbonilo con ramificación o radical, y en lugar de tener un oxígeno, tenemos un azufre. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar este tema? ¿Cómo vamos a poder ir hacia adelante en este caso? Vamos a tener aquí un resumen. Siempre que hablemos de estas capacitaciones, vayan a los resúmenes, que ahí tienen todo muy bien armadito. Entonces, resumen de grupos funcionales. Hidrocarburos, recordemos que era carbono e hidrógeno, que pueden ser saturados con la máxima cantidad de hidrógenos o insaturados por tener dobles o triples ligaduras donde vamos a ir perdiendo hidrógenos. Vamos a poder tener de cadena abierta, que van a ser lineales. Podemos tener ramificados, donde vamos a ver ramificaciones en cada una de estas cadenas. Pueden ser de cadena cerrada, donde vamos a tener, por ejemplo, un ciclohexano, un ciclopentano. Pueden ser aromáticos, donde haya dobles ligaduras que van a estar en resonancia. Podemos tener radicales, como metilo, etilo, pentilo, el nombre que ustedes le quieran decir. Vamos a tener el grupo alcoholes, que esos alcoholes, recordemos que cuando se unen entre sí y reaccionan entre sí, van a formar los éteres. Vamos a tener los aldehídos con el grupo carbonilo, más el hidrógeno y obviamente la ramificación, o la cetona, que era un carbonilo en el centro con dos ramificaciones, uno a la izquierda y uno a la derecha. Vamos a ir viendo cómo van a reaccionar. Tenemos los ácidos carboxílicos, ya los vamos a ir viendo más adelante. Tenemos las funciones nitrogenadas, aminas y amidas. Tenemos las funciones azufradas, que recordemos que son muy parecidas a las anteriores, que eran oxigenadas, pero reemplazando en el caso de los alcoholes el oxígeno por azufre, y obtenemos el tiol.
Los tioéteres, donde reemplazamos el oxígeno por azufre. Tio, acuérdense que es azufre. Tioésteres, reemplazando el oxígeno por azufre. Los puentes disulfuro, que reemplazan a los puentes de hidrógeno con oxígeno. Y tenemos los acá heterociclos, pone, pero yo los hubiera dejado por acá. ¿Qué tenemos abajo? Resumen de las funciones directamente. Recordemos, la función alcohol lleva al grupo hidroxilo. La función aldehído lleva al grupo carbonilo. El grupo cetona, es decir, la función cetona va a llevar, al carbonilo también, pero con dos ramificaciones o dos radicales. El grupo ácido tiene al grupo carbonilo más el grupo hidroxilo y va a formar juntos carbonilo más hidroxilo el grupo carboxilo. El éter son dos ramificaciones o dos radicales unidos por oxígeno. El éster era la reacción entre un ácido y un alcohol. La amina, donde sustituimos al oxígeno por nitrógeno. La amida, donde vemos que tenemos el grupo carbonilo más el nitrógeno. El anhídrido, donde reaccionaban dos grupos ácidos. El nitrilo con el carbono y el nitrógeno en triple ligadura, que también lo llamábamos ciano. El tiol, donde se reemplaza el oxígeno por azufre. Y vemos el tioéter nuevamente reemplazando el oxígeno del éter por azufre y el tioéster también reemplazando el oxígeno por azufre. Entonces, vimos que a lo largo de esta charla estuvimos viendo ramificaciones, estuvimos viendo pérdida de hidrógeno, estuvimos viendo agregado de oxígeno y todo eso hace que haya intercambio de electrones. ¿Esto qué significa? Que algunos compuestos se van a oxidar porque van a perder electrones y otros compuestos se van a reducir porque van a ganar electrones. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando y haciendo cada vez más compleja esas moléculas, que partimos de moléculas muy simples como los hidrocarburos, saturados de hidrógeno, como los alcanos, pasamos a una molécula insaturada como es el alqueno, donde estuvimos perdiendo electrones porque perdemos hidrógenos. Sumamos el oxígeno, en el caso de los alcoholes, pasamos después a moléculas cada vez más complejas, estamos oxidando las moléculas. Ahora, si yo lo que quiero hacer es ir bajando, pero ganando nuevamente electrones, bajando la oxidación, voy en el sentido contrario. Entonces, en la oxidación voy de lo más simple hacia lo más complejo y en la reducción voy a ir de lo más complejo hacia lo más simple. En la oxidación voy a perder electrones y en la reducción voy a ir ganando electrones, poco a poco. Entonces, resumen de lo que acabamos de ver. ¿Qué pasa cuando reaccionan entre sí dos alcoholes? Uy, disculpen los perros. Cuando reaccionan dos alcoholes entre sí, se va a formar